Hola a todos Power Cutes, ¿cómo están? Aquí Sebastián Vallejo con un nuevo video en el cual vamos a estar hablando acerca de las formas en Power Apps. Me llegan preguntas muy seguidas sobre las formas, cómo se usan, algunas cosas que puede hacer con ellas. Y quiero explicar un poquito de esto, ¿vale? Yo creo que lo voy a dividir en partes porque las formas tienen como ciertas particularidades que no creo que se puedan ver todas. Va a quedar un video muy largo, muy extenso. Entonces vamos a partirlo en partes, ¿vale? Vamos a empezar primero por lo básico de entender de una forma en Power Apps. Y vamos a ir subiendo de nivel un poco. No sé si en dos partes o tres, digo, ya veremos. Pero bueno, vamos a ver cuántas partes quedan, ¿no? Voy a empezar con lo básico, insisto, crear una forma, una nueva forma y entender algunos conceptos fundamentales de las formas. Y después vamos poco a poco haciendo todo lo demás. Vamos para allá. Ok, en cuanto hablamos a las formas en Power Apps, nos referimos justo a este control que se encuentra aquí en la ficha insertar, que dice formas, ¿vale? Esta forma como tal, como les digo, es un control que sirve para crear un formulario de depósito rápido, sin ningún mayor tipo de inconveniente, de una base de datos, ¿vale? Estas formas tienen que estar conectadas a un origen como tal. En este caso yo tengo, por ejemplo, una lista de SharePoint a la cual puedo conectarlo, si te das cuenta. Y voy yo a proceder aquí a ponerle que en la forma, ¿no? En su parte de propiedades, pues le voy a establecer cuál es mi lista a conectar, ¿vale? Voy a ponerle aquí, clic, y automáticamente Power Apps va a deducir cuáles son las columnas que yo requiero poner en mi forma para llenarlas automáticamente aquí y pues que el usuario las tenga a la mano muy fácil, ¿vale? Esta parte de aquí, digo, es bastante conveniente, pero bueno, hay que analizar algunas cosas, ¿no? Una vez creada la forma, se crean algunos controles dentro de la forma que se les llama data card. Si se dan cuenta, son las columnas que tiene mi lista de SharePoint como tal. Y cada una de ellas está representada por una data card, ¿no? Data card 2, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ¿vale? Con esto, estas data cards sirven básicamente para encapsular de alguna manera, digamos, la columna y el tipo de control que Power Apps decide que es mejor para esta columna, ¿ok? Como tal en la forma, puede que no siempre se muestren todas las columnas dentro de mi lista de SharePoint o mi origen de datos, por lo que yo siempre puedo entrar a esta parte donde dice Edit Fields, que está en esta parte de aquí, y seleccionar si me faltó alguna, ¿no? Alguna más por agregar, seleccionarla aquí, ¿vale? Esto regularmente pasa cuando la lista es muy grande. Puede que no nos agregue todas las columnas que tenemos nosotros disponibles. Si no nos agrega una, pues nada más le ponemos aquí clic y se acabó. Digo, no pasa nada tampoco. Pero pues podemos tener nosotros todas las columnas que queramos en esta parte de editar campos, ¿vale? En esta misma parte de editar campos yo podría, por ejemplo, subir o bajar algún tipo de control. Por ejemplo, las opciones las puedo poner más abajo si las arrastro con el mouse directamente, ¿no? Y a lo mejor la decisión, ¿no? Un poquito más abajo de la opción. Y pues ya, ¿no? Todo lo demás aquí arriba, ¿vale? Como les decía, la Power App como tal decide cuál es el tipo de control más, tal vez más conveniente para cada una de las columnas. Por ejemplo, este title lo pone como una caja de texto, ¿no? Este costo lo pone como un número, por ejemplo. El asignado A lo pone también como una caja de texto, ¿vale? Podemos ver que, por ejemplo, las opciones las pone como una edición de selección, ¿no? Edit Selection como tal, aquí está. Y nosotros podemos también cambiar esta forma en la que se presenta cada uno de los controles desde esta parte de aquí adentro, solamente seleccionando algún tipo más de valor, ¿vale? Por ejemplo, en el tipo de costo, en este caso, que son números, me da un número, un 2 3. Me puede poner en porcentaje también para si quiero utilizar, no sé, porcentajes, descuentos o cosas así, pues lo puedo cambiar aquí con el valor del porcentaje, si se dan cuenta. Bastante interesante. Y lo puedo poner como un slicer también para que el número vaya subiendo o bajando sin ningún problema, ¿no? Son cosas curiosas que puedes hacer aquí también y que al final de cuentas el resultado sigue siendo un valor, un número, ¿vale? Si siempre te preguntaste cómo poner porcentaje en la Power Up, aquí está, aquí está una de las respuestas y pues tú puedes entrar a analizar justo cómo es que lo está poniendo así, ¿vale? Insisto que es algo curioso, es algo interesante que se puede hacer. Insisto, por ejemplo, algunas otras columnas yo las podría también cambiar, ¿no? Por ejemplo, el asignado A, yo lo podría poner no como un texto a lo mejor, sino más bien como una lista tal vez, ¿no? De valores permitidos, así como está.
para poder generar a lo mejor una lista de valores dentro de este asignado a pesar de que el SharePoint no tenga esa lista de valores, ¿no? Son cosas curiosas, son cosas interesantes que puedes hacer con la forma y que todo va a estar encapsulado, como te decía, dentro de cada una de estas data cards, ¿ok? En este ejemplo, por ejemplo, voy a revisar rápido la data card title. Si me doy cuenta, por ejemplo, en title, toda la data card, o sea, no el control como tal, sino la data card title, me hace referencia en sus propiedades a ciertos valores, ¿no? Por ejemplo, el display name pues lo toma directamente de la columna. Aquí está, tal cual lo toma de la columna que viene de SharePoint, y yo lo podría cambiar manualmente, ¿no? Básicamente aquí me dice si yo puedo modificar si el valor es requerido o no. Por ejemplo, si el attachment requiriera hacer un valor que tiene que tener valores para poder viajar, yo lo puedo cambiar aquí a requerido, ¿no? Desactivando unlock de change properties, que viene bloqueado por default, digamos de alguna manera, y poner, por ejemplo, que los attachments sean requeridos, ¿no? Yo voy a poner true en este caso aquí, y pues ya le va a decir al usuario que necesitamos poner attachment para poder avanzar, ¿no? Por si lo necesitas en su defecto, ¿vale? Otra cosa interesante es que te decía, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el title, tenemos nosotros un valor muy interesante que se llama update. Este update, por ejemplo, que está aquí, hace referencia a que el valor de title como tal, que es este de aquí, se va a actualizar con el valor que tenga datacard value 13. Este datacard value 13 que se encuentra aquí, .text, como te puedes dar cuenta, pues básicamente hace referencia al control que está aquí adentro, ¿no? Seleccionado en verde. Por lo que el valor de la columna title se va a actualizar inmediatamente, ¿no? A través de este control que se encuentra depositado en esta carta. De hecho, yo podría cambiar esto a voluntad. O sea, yo podría poner que en lugar del 13 ponga el 14, por ejemplo. Digo, nomás por hacer alguna locura. Y pues básicamente digo, obviamente este no es un valor de texto, ¿no? Tú podrías revisar qué tipo de valor es el datacard. Es select item.value, por ejemplo. Que es una tabla, ¿no? Pero yo podría cambiarlo por algún otro valor que a lo mejor sí sea... bueno, es que todos son ahorita en este momento tablitas de aquí, ¿no? Entonces yo lo podría cambiar por algún otro valor. Digo, no tendría ningún problema. Por ejemplo, por select value de la datacard 14. Aquí está, ¿no? Ahí está. Y ahora hace referencia al verde de aquí abajo, ¿no? Entonces la carta decide qué valor se va a actualizar dentro de la columna title, en este caso. Si te das cuenta, puede ser algo que esté dentro de la forma como tal, o algo que esté fuera de la forma, ¿no? Es a veces conveniente tener algún valor que podemos modificar fuera de la forma, y la forma solo se encarga a lo mejor de modificar o decidir cuál es el control que va a modificar el valor, ¿vale? Esto es interesante, insisto, no necesariamente este tiene que ser el control del title, puede ser cualquier otra cosa que tengamos por ahí, y nos va a ayudar mucho a nosotros a poder decidir pues cómo se tiene que administrar el depósito de valores en cada una de las columnas, ¿vale? Una vez que yo desbloqueo como tal la carta en custom, pues yo ya no puedo volver a utilizar estas opciones, por ejemplo, del control permitido que tengo, por ejemplo, en el costo, ¿no? ¿Se das cuenta? El title ya no lo puedo modificar porque ya fue modificado o está en modo custom. Y en el caso del costo, como sigue bloqueado, pues sí puedo seguir editando los valores desde esta parte de aquí arriba de campos, ¿vale? Eso es algo importante de entender. Estos controles sirven básicamente conforme la data card mande el valor. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Y nosotros podemos no casarnos siempre con el valor que tenemos aquí, ¿no? Digo, como lo hicimos hace rato, pues cambiamos básicamente esto por un porcentaje o esto por una caja de texto y cosas por el estilo. Y nosotros podemos hacerlo básicamente para cualquiera de los valores que tenemos aquí, ¿vale? Por ejemplo, algo muy curioso que también podríamos hacer es que a lo mejor decisión switch on off, que es básicamente un booleano, a lo mejor no quiero utilizarlo, ¿no? como decision off, si te dan cuenta, como un toggle, ¿no? Como tal. Y entonces yo lo que podría hacer es literal borrar este control. Vamos a desbloquearlo acá y lo podemos borrar, por ejemplo, y dentro de esta data card depositar a lo mejor un control que me guste más, ¿no? Como por ejemplo un checkbox, obviamente algo que me dé un valor similar, o sea, un verdadero o falso como tal. Y a lo mejor este checkbox podría estar dirigido ahora sí a la data card que se encuentra aquí. Y en lo mismo que hicimos hace rato, en su propiedad update,
yo podría decir que en lugar de DataCar value 15, esta carta como tal se actualice con checkbox 2, que acabo de depositar, punto value. Y algunas propiedades de la carta también van a estar definidas directamente por este DataCar value. Entonces, por ejemplo, esta propiedad de aquí arriba del valor Y de este menucito de aquí arriba también está referenciado al valor que acabamos de borrar. Por lo que yo podría pues referenciarlo nuevamente al que tengo abajo, ¿no? A mi checkbox de abajo, con sus propiedades de y hike para poner la posición, digamos, móvil del objeto que tenemos arriba. Y con todo esto hecho, si te das cuenta, ahora la decisión, ¿no? La columna va a ser tomada por un control que yo deposite de manera manual, lo cual también nos ayuda mucho por si necesitamos, en dado caso, pues poner un valor que tengamos nosotros de manera digamos, directa, ¿vale? Otra cosa interesante de ver es que, por ejemplo, esta parte que dice países, aquí, países, esto no es más que una columna de lookup. Este país me está trayendo algunas claves de países que yo tengo dentro de mi columna de mi lista original de países. Y está relacionada, digamos, a través de un lookup, ¿no? Muchas veces me preguntan, oye, ¿cómo le hago para que un valor de otro lado viaje a la lista a la forma, ¿no? Y esté dentro de, bueno, ya vimos aquí alguna opción, ¿no? Podemos tomar desde la carta y mandarlo y dirigirlo desde otro valor. Digo, vamos a ver cómo se está haciendo eso. Y la segunda forma es crear una columna lookup dentro de la misma lista de SharePoint y con esa columna lookup cargar la forma como tal. Esto nos ayuda a que automáticamente la forma me dé las opciones de lookup, ¿no? De las columnas que tiene mi lista origen como tal, y a lo mejor en este país es país, que debería ser el resultado como tal, yo podría ya pues analizar un poco más la situación que se encuentra aquí, ¿no? Te das cuenta, choices, en este caso países, debería ser una carta, porque es choices, son las opciones que me da países, pero en su valor no se está depositando realmente nada más que un parent default, ¿no? Lo cual pues no me ayuda mucho en realidad, ¿no? Como tal, para poder hacer grandes cosas, por lo que yo creo que si activamos por ejemplo el depends on, podemos hacer que esta dependa directamente de un valor que nos interese, ¿no? Por ejemplo, este países deberá depender directamente del valor que se encuentra aquí, en esta carta de aquí al lado. Si das cuenta es la DataCar value 19. Por lo que si yo abro aquí, en este países, que es el resultado de un lookup como tal, de la columna países, pues básicamente yo podría decir que este data source depende de DataCar value, ¿no? Como dijimos aquí, esta de acá, que es la 19. Y voy a matchar el ID contra el ID de esta parte de acá, ¿no? O el selected value o como yo lo quiera, ¿no? Si yo le pongo a aplicar aquí, me voy a dar cuenta que esta función de valores cambia, por ejemplo, y me dice que va a filtrar todos los IDs que hayan sido seleccionados en la parte de aquí al lado, ¿no? Con lo cual yo ya tengo como tal solamente los resultados ligados de esta columna lookup y yo podré hacer pues más fácil las selecciones para el usuario, ¿vale? Como lo vimos en el video de Combo Boxes, si no lo has visto te lo dejo aquí arriba como tal. Nosotros podemos hacer que este valor filter choices no sé qué me regrese como tal el valor que me interesa a mí de toda la tabla. De hecho, si le aprieto aquí abajo me voy a dar cuenta que no encontró nada por el momento porque pues, no tiene nada países. Pero si yo quisiera que se mostrara automáticamente el resultado, pues yo podría ir a la propiedad de Default Selected Items aquí y en lugar de utilizar filter, utilizar lookup para que me regrese el primer valor que encuentre con esta nomenclatura, ¿vale? En este caso, estas son las cosas como interesantes que podemos hacer nosotros en esta parte de aquí. Si te das cuenta, el lookup como tal, pues me va a regresar la lista de valores que yo tenga en esta parte de aquí, ¿no? La lista de valores si no como tal. Y me dice que el ID de esto, pues va a ser el DataCar value de esta parte de aquí al lado, ¿vale? Y ahí está, ¿no? Con esto yo básicamente podría seleccionar, ¿no? Como tal, con una función como esta, pues que básicamente el usuario, acuérdate de poner la U en mayúscula, el usuario como tal pudiera seleccionar un país y aquí automáticamente recibir el resultado sin mayor inconveniente, ¿vale?
Esto es como tal cual la configuración general de estas cartas. Digo, es interesante, insisto, hay que apuntar que es bastante valioso, ¿no? Estar configurando las cartas antes de utilizarlas, justo para ver que todo salga de manera correcta. Es interesante entender sus propiedades también, porque creo que es bastante interesante entender cómo es que se mueve el valor, de dónde viene y todo. Y lo último que faltaría por hacer es que si tú corres tu forma, ¿no?, de manera natural, pues no se va a desplegar absolutamente nada, ¿vale? Y digo, esto es normal, esto es natural, porque la forma requiere ser creada antes de poder ser utilizada como tal. En este caso, por ejemplo, yo podría poner aquí un botón que básicamente dijera nueva forma. Y las formas son creadas a través de este control de aquí con la función new form. No, ahí está. Porque pues las formas no existen como tal hasta que el usuario las invoca, digo, por temas de rendimiento, ¿vale? Si yo le pongo play y creo la forma, pues yo ya tengo listo mi forma para poder utilizar, ¿no? En este caso pues yo puedo llenar todo lo que ya habíamos dicho, ¿no? Todas las partes de aquí, digo, asignando le hemos puesto valor. Entonces lo ponemos, listo, si no, en opciones le puedo poner que sí. La decisión pues es true o false, si se dan cuenta, ¿no? Básicamente un checkbox es lo mismo que un toggle como tal. El estatus aquí, los países, que es lo interesante. Por ejemplo, si escojo un país 4, me sale que ya es USA, ¿no? Gracias a que pude ligar de manera correcta las columnas de lookup, lo cual recomiendo mucho que se hagan. Utilicen las columnas lookup. Para estas cosas es bastante bueno poder utilizarlas, ¿no? Y en este caso, pues yo podría seleccionar ya nada más un país y automáticamente la descripción del país sale en esta parte de aquí enfrente. Esto es un uso básico de la forma, si se dan cuenta. Y ya vamos a ponerle OK y todo lo que nos queramos. Y pues obviamente mandar un attachment, porque si no, pues no me va a dejar hacer lo que yo quiera, ¿vale? Lo último que faltaría aquí pues sería básicamente guardar la forma como tal. En este caso, nosotros necesitaríamos otra vez un nuevo control que se dedique a guardar la forma. Vamos a ponerlo aquí para no equivocarnos. Ponerle guardar forma. Y algo también curioso y básico que hay que entender las formas es que las formas tienen una propiedad que se le conoce como onSuccess. Esta propiedad onSuccess se refiere a cuando la forma carga correctamente los valores dentro de la lista de SharePoint, dentro de la herramienta que estés utilizando como tal para base de datos. Pues este onSuccess va a decir, pues perfecto, yo pude realizar la acción sin ningún problema. ¿Qué quieres que haga después, no? Muchas veces me he topado con gente que hace todo en esta parte del botón. O sea, aquí por ejemplo, para mandar la forma en el onSelect tienen que poner ustedes un submit form, que es la función que básicamente les ayuda a guardar los datos que se encuentran en la forma. Y he visto muchos errores, ¿no?, de gente que quiere hacer aquí cosas luego después del submit, ¿no? Recuerden que Power Apps es cuestión de tiempos, entonces hay que ver quién es el que realmente ejecuta la orden, ¿no? En este caso, si quiero hacer algo cuando la forma se guarde de manera correcta, pues no lo puedo hacer aquí en el botón, porque el botón no sabe si lo hizo bien o mal en este caso. El que sabe si cargó los datos bien o mal en esta parte de aquí, pues sería básicamente la forma en su propiedad onSuccess, ¿vale? Entonces en este caso, por ejemplo, cuando la forma se cargue de manera correcta, a mí me gustaría ver, por ejemplo, el valor que acabo de crear dentro de esta forma, ¿ok? ¿Qué valor se acaba de crear? A lo mejor para recuperarlo y después utilizarlo para futuros valores, ¿no? El último básico, creo yo, que tenemos que saber todos como tal, es que cuando yo guardo un valor con una forma como tal, yo puedo recuperar ese valor automáticamente. Por ejemplo, yo lo voy a poner en una variable, voy a poner set y voy a llamar a variable última carga. Aquí está. Y en este caso de aquí, el valor que voy a tomar va a ser el de la forma 2, form 2. Y voy a tomar una de sus propiedades más útiles, creo yo, y más interesantes en las formas, que se le conoce como last submit. Este last submit me va a dar el ID, por ejemplo, del SharePoint, del nuevo registro que acaba de crear en este caso, y me va a arrojar toda la información que yo acabo de depositar de manera correcta, ¿no? Lo cual me va a ayudar mucho a mí para poder recuperar el último ítem que yo guardé y a lo mejor ahora sí realizar alguna operación diferente con ese ítem, porque no sé, voy a pasarlo en otra forma o en otra pantalla y necesito saber qué ID estoy modificando. Entonces lo puedo recuperar y luego ya empezar a modificar con un patch o con otra forma incluso, ¿no? Bastante interesante esa parte. Y solo es cuestión de ponerlo en el momento correcto, o sea, cuando se cargue correctamente el ítem, ¿vale? Voy a guardar mi forma solo para que se vea eso.
vamos, se dan cuenta, pues en algunos casos va a haber columnas como tal que son generadas por el servidor y no puede ser especificada. Por ejemplo, la columna país es país, ¿no? Me dice que no la puedo especificar yo porque el servidor es automática, digamos, la columna. Por lo tanto, pues lo más fácil aquí pues sería nada más darle ahí borrar. Ahí está, ¿no? No la puedo especificar yo, perfecto. Pues si no puedo yo especificarla, pues básicamente nada más la voy a borrar y listo, se acabó. Y ahora sí, puedo mandar la forma. Y todo se mandó de manera correcta, ¿vale? Cuando sale esto de no item to display es porque la forma se acaba de crear. Entonces pues yo tendría que volver a crear la forma para poder volver a utilizar sus opciones, ¿vale? Como te decía, lo interesante de esto y lo último básico que creo que tenemos que saber todos es que podemos recuperar con lat submit este valor, var última carga. Y si te das cuenta, esto me va a dar ya todo el valor que se cargó en la lista de SharePoint, incluido el nuevo ID que acaba de aparecer dentro de la lista, ¿vale? Entonces, date cuenta cómo una vez recuperando este ítem yo podría volver a llamarlo con este mismo ID para precargarlo en otra forma, por ejemplo, o para utilizarlo en una función patch o dentro de una galería, no sé, se me ocurren como muchas cosas. Pero tú podrías utilizar este tipo de configuraciones dentro de la forma, configuraciones básicas, para saber cómo llamar, cómo mandar y cómo enviar tus objetos de manera correcta, ¿vale? Creo que es interesante, creo que es bastante interesante poder hacer las cosas de esta forma. Y me parece a mí que puedes jugar mucho, ¿no? Con las opciones que vas depositando como tal en una forma para pues después realizar ciertas acciones, ¿no? Esa es una parte básica, les decía, es como lo que yo creo que todos deberíamos saber de las formas. Y en otro video pues ya hablaremos un poco más de cosas avanzadas como cómo le traemos valores desde una fuente externa para hacer que se carguen de manera correcta, ¿no? Creo que eso es bastante interesante. Y cuáles son los tipos de modos de edición y cómo podemos ir jugando con ellos, ¿vale? Vamos a terminar el video aquí y pues espero que sea de utilidad. Eso es todo por mi parte, les agradezco mucho que hayan visto el video. Si te gustó, dale una compartida al video, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y síguenos en el blog para que puedas ver más consejos, más tips y muchas más entradas. Actualizamos 2 veces por semana y siempre estamos atentos en el chat. Muchas gracias y cualquier duda estamos en contacto. Nos vemos.